Hola, Carola. Ya, ya. Sí, estará. Ya. La diapo. La diapo. Sí, ya. No sé si se escucha bien, pero espero que sí. Hola, mi nombre es Ana Carvajal Maripán, soy abogada, soy, tengo postítulo en mediación familiar, convención de educación y comunitaria. Antes que empecemos de lleno a la revisión de las materias, no quiero empezar sin dar las gracias infinitas a Asperger y TGD Anita, quien hacen posible justamente eh, estos talleres y webinars que se vienen de aquí en adelante. Bueno, este es el primero de, ojalá muchos, ustedes comprenderán, lo siento, ese fue el timbre de mi casa. Ustedes comprenderán que nosotros somos de la ciudad de Arica, así que estamos en cuarentena, así que estamos con los recursos que tenemos y por tanto si hay algún problema, algún tema en la resolución de la pantalla, les pedimos disculpas de antemano, pero eh, como es el primero, tenemos la intención y obviamente la voluntad absoluta de que vayamos mejorando con el tiempo. Quiero también, antes de empezar con la revisión directa de las materias, señalarles que además yo presento estoy en una situación de discapacidad visual, por lo que me acompaña don David Umire, que es mi asistente para efectos de dar esta charla y que me va a ayudar con el manejo de las tecnologías. Y quiero señalarles además que los PPT o presentaciones que vamos a utilizar tienen algunos sonidos y tienen un fondo negro porque son parte de los ajustes razonables que debemos aplicar para las personas en situación de discapacidad y que son pequeños ajustes que nos permiten en definitiva lograr un desarrollo completo.
Bueno, sin más que agregar, sin más preámbulos, empecemos a revisar. Gracias por su audiencia, por conectarse, por su tiempo, y comenzamos. Bueno, este taller que quisimos iniciar consiste en que vamos a revisar el marco jurídico o marco normativo respecto al acceso a la educación en nuestro país. Vamos a ver que el marco normativo se constituye de una serie de tratados internacionales, de leyes y de decretos supremos, que vamos a ver en el desarrollo de este taller. Bueno, en principio tenemos los instrumentos internacionales ratificados por nuestro país y que por supuesto se encuentran plenamente vigentes al día de hoy. Respecto a el primero que podemos señalar, vamos a encontrar la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y yo prefiero decirles en situación de discapacidad, pero bueno, se contempla de esa forma. Yo prefiero decirles en situación de discapacidad porque la situación de discapacidad de una persona puede ser temporal o permanente, ¿ya? Pero bueno, en definitiva se contempla de esa forma. Más allá del proenasmo con el que se puede utilizar, lo cierto es que esta convención viene a consagrar derechos y deberes respecto a las personas en situación de discapacidad y, de todas maneras, lo más importante, viene en reconocer deberes, garantías que debe dar el Estado a las personas en situación de discapacidad. Luego, en materia de educación y acceso a la misma propiamente tal, vamos a encontrar la Declaración de Educación para Todos, cumplir nuestros compromisos comunes, en el año 1990, ratificado por Chile y vigente plenamente a la fecha. Después tenemos la Declaración Hompien, también del mismo año, bueno, que dice relación con la satisfacción de las necesidades de aprendizaje, satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje de las personas. Y finalmente tenemos, que no es menos importante también, porque si bien es cierto no está vinculado directamente a educación, pero es esencial, es una herramienta internacional esencial en el reconocimiento de los derechos de las personas, la Convención Internacional Americana de Derechos Humanos, más conocido o famosamente conocido como el Pacto de San José de Costa Rica. Si voy muy rápido, por favor, igual agradecería que lo escriban o alguien me diga que yo soy un poco, tiendo un poco a hablar un poquito rápido. Tenemos también la Constitución en cuanto a la ley interna de nuestro país. Tenemos la Constitución como carta fundamental. Respecto a esta, tenemos, bueno, en su artículo 1, que reconoce obviamente que todas las personas nacemos libres, iguales en dignidad y en derechos, ¿cierto? Pero además quiero señalar también que la Constitución señala en el artículo 19 y garantiza como tal una serie de requisitos, de derechos, garantiza una serie de derechos a las personas. Entre ellos el que podemos ver en la lámina, que es la igualdad ante la ley, ¿ya? En Chile somos todas las personas iguales, no hay grupos privilegiados, bueno, ahí cada uno determinará el tema, pero en teoría eso es lo que indica la ley, ¿ya? Pero además, no se contempla en la lámina, pero es súper importante mencionarlo, toda vez que tiene relación directa con la temática que estamos viendo, que son derechos que se contemplan en el artículo 19, en los números 10 y 11, que dicen relación con el derecho a la educación y el derecho a la libertad de enseñanza. Ya se reconoce el derecho a la educación preferencial de los padres para otorgar educación a los niños, niñas y adolescentes, ¿cierto? Y también se establece el deber del Estado para garantizar el derecho a la educación, a una educación gratuita, accesible y universal. Y
el derecho de libertad de enseñanza, se contempla y se consagra y se determina que la libertad de enseñanza es toda aquella que no sea contraria, la enseñanza es toda aquella que no sea contraria a el orden público, la moral y las buenas costumbres. Bueno, entrando en cuanto a los contenidos de los grandes temas que vamos a ver, o que estamos viendo, mejor dicho, y en materia de legislación propiamente tal, vamos a encontrar diversas leyes que se encuentran vigentes en materia de educación. Y si bien es cierto, vamos a nombrar algunas leyes que no tienen una relación directa con la educación o con el acceso a la misma, pero que de una u otra forma sí se vinculan. Entonces tenemos la ley 20.903, que es la ley de desarrollo docente, desarrollo profesional docente. Tenemos la ley 20.609, que es la ley de antidiscriminación arbitraria, que no se vincula mucho a esta, pero después vamos a ver por qué. Tenemos la ley 20.845, que esta es la ley de inclusión escolar, más conocida como inclusión escolar. Tenemos la Ley General de Educación, que esta es como la más importante en materia de educación, pero no es la única. ¿Ya? Tenemos también la Ley 20.422, que tiene directamente relación con las personas en situación de discapacidad, con su inclusión social y igualdad de oportunidades, ¿cierto? Y que tiene un párrafo destinado derechamente a educación, así que por eso que también la queremos mencionar y describir. Y tenemos también la ley 20.536, que es la ley de acoso y violencia escolar, que vienen a definir conductas, hechos, actos que puedan considerarse como violencia escolar. Y finalmente la ley 1620, que es la que crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar, ¿ya? Que está en estrecha relación con la anterior, ¿ya? Finalmente, queremos terminar señalando los decretos supremos vigentes a la fecha, que son los decretos, 815, como podrán ver en la lámina, 83 y 170. Vamos a empezar revisando lo que es la Convención Internacional de las Personas en Situación de Discapacidad. Bueno, esta dice relación básicamente con, que tiene como propósito la protección, la promoción y asegurar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, ¿cierto? Este ejercicio se otorgue o se conceda en igualdad de condiciones con el resto de las personas, ¿cierto? Bueno, yo, por cierto, entre paréntesis, no lo digo en forma textual porque ustedes podrán ver la lámina y entonces yo me dedico básicamente a explicar. ¿Qué se entiende por persona en situación de discapacidad o con discapacidad? Bueno, lo que se va a entender según esta convención, que ha sido un concepto un poco criticado en algunos lados, es que se va a entender a aquella persona que teniendo una deficiencia, sea física, sea mental, sea intelectual, sensorial o de otro tipo, que en realidad no lo dice, pero sí yo lo menciono porque puede ser de otro tipo, y que sea a largo plazo vea impedida su interacción, ¿cierto?, con su entorno o con la sociedad, perdón. ¿Qué significa esto? Esto significa que, en principio quiero hacer un alcance, que acá dice persona que teniendo una deficiencia física, mental o sensorial, a largo plazo. Bueno, esto es una de las cosas que se le critica justamente a esta convención, porque vemos que no necesariamente la discapacidad debe presentarse a largo plazo, también puede ser
producto de un accidente, y las discapacidades también pueden ser temporales. ¿Ya? Respecto a, bueno, aquí lo pusimos en esta lámina, el concepto de discriminación, porque encontramos que es súper importante conocerlo, ¿ya? Y porque, aunque muchas personas a veces me preguntan, pero ¿qué vínculo tiene conocer este concepto con el acceso a la educación? Claro que sí, porque muchas veces el estudiante, niño, niña, adolescente, o en general la persona vinculada al mundo, a la comunidad educativa, sufre de vulneraciones que pueden constituir una discriminación por motivo de discapacidad. Se va a entender entonces por motivo de discapacidad toda distinción, exclusión o restricción del ejercicio de las personas, ¿cierto? Y que tenga como propósito o que dé como efecto o que impida, mejor dicho, el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos de una persona con discapacidad en igualdad de condiciones con el resto. ¿Ya? Un ejemplo que se materializa mucho en la práctica de discriminación, y que en realidad uno a veces piensa que la discriminación es como algo, un acto violento o un acto que constituya poner en peligro la vida de una persona. Discriminación es tan simple como muchas veces no adoptar el ajuste razonable para una persona que lo requiera. ¿Ya? Esta definición la trajimos de el capítulo 2 de la Convención, que justamente define varios conceptos: discriminación, ajuste razonable, persona en situación de discapacidad, persona con discapacidad, ¿cierto? Acceso universal, que es otro de los principios también que se consagran, y lo vamos a revisar más adelante cuando veamos la 20.422. Pero acá, como les decía, el tema de no muchas veces adoptar un ajuste razonable para una persona que lo requiere es un acto constitutivo de discriminación. Porque ¿qué vamos a entender por ajuste razonable? Bueno, vamos a entender como ajuste razonable toda modificación, ¿cierto? O adaptación que no constituya un alto precio, por decirlo así, ¿cierto? Y que esté destinado a que una persona logre su total desarrollo y su total integración e inclusión, ¿cierto? No está de forma textual, porque para eso, como les señalé, ustedes lo pueden ver en la convención, ¿cierto? Pero en la práctica, un ajuste razonable es, por ejemplo, el aplauso que nosotros escuchamos cuando yo cambio de diapositivas, por ejemplo, o en su defecto, los servicios de apoyo que pueda recibir una persona en situación de discapacidad, un niño en situación de discapacidad en edad educativa recibe sus servicios de apoyo a través de la figura del asistente de aula, por ejemplo, o de un tutor, también como se les conoce. Entonces, esos son ajustes razonables, ¿ya? ¿Ya? Aquí vemos la declaración de educación para todos, cumplir con nuestros compromisos comunes. Ya, aquí vemos que, bueno, Chile, nuestro país, ratificó este instrumento en el año 1990. Bueno, señala ahí, perdón, 2000, señala ahí, sí, me traspapelé, lo siento. Señala que nosotros, los países, es decir, los países que suscribieron la presente convención, se comprometieron en el Foro Mundial de Educación a lograr y cumplir con los objetivos comunes y los fines necesarios para que la educación sea accesible y llegue a todos por igual, a todas las personas y en general a todas las sociedades. ¿Ya? Bueno, este instrumento, como dije, se encuentra plenamente vigente en nuestro país, así que en general viene a formar parte de nuestra legislación vigente. Bueno, respecto a la declaración de Homken,
del año 1990, quiero hacer presente, o hacemos presente, que este dice relación con un instrumento que abarca el cumplir con las necesidades básicas de aprendizaje de toda persona, de todo niño, de todo joven, de todo adulto, ¿cierto? Tiene por objeto facilitar las herramientas esenciales de aprendizaje para una persona y que se traducen como, por ejemplo, múltiples apoyos para su desarrollo educativo, ¿cierto? Y con esto que se puede alcanzar el desarrollo íntegro de una persona y en general de la sociedad. Ya. Esta es la Convención Americana de los Derechos, Internacional de los Derechos Humanos. Ya. Bueno, acá es básicamente lo mismo. Si bien es cierto, esta no tiene directamente relación con la educación y el acceso, no es como los instrumentos que revisamos anteriormente, por ejemplo, como la Declaración de Dakar de educación para todos o la Declaración de Compiègne, ¿cierto? Pero ¿por qué la queremos mencionar? Porque es esencial. Esta declaración viene a reconocer a la persona como todo, que se va a entender como persona a todo ser humano, en primer lugar. Viene a reconocer los derechos esenciales y fundamentales de las personas. Reconoce además los deberes que tiene todo Estado, es decir, todos los Estados partes, en garantizar justamente los derechos de las personas. Y dentro de estos derechos esenciales para el desarrollo de un ser humano, ¿cuáles vamos a encontrar? Vamos a encontrar el derecho a la vida, obviamente, el derecho a un desarrollo en un medio ambiente libre de contaminación, el derecho a un desarrollo íntegro en materia laboral, pero además, y no menos importante, y a juicio de esta narradora, el más importante, el derecho a la educación de un ser humano, que puede darse en cualquier etapa, por cierto, no solamente cuando somos niños o cuando somos adolescentes. Ya, aquí vamos a empezar a hablar de la ley propiamente tal, y ¿qué vamos a hablar? Bueno, para eso empezamos con la ley 20.903, ¿cierto? Que crea un sistema de desarrollo profesional. Este sistema viene a mandatar al Ministerio de Educación para la elaboración de estándares pedagógicos y disciplinarios, ¿cierto? Que digan relación con el desarrollo de los profesionales docentes. Ya, esta ley es de el 2016 y entre los objetivos que el legislador tuvo a la vista para su publicación está el asegurar la formación continua y constante de los profesionales, ¿ya? Propender también a su inserción profesional, es decir, que los profesionales, profesionales docentes puedan ser insertos a un medio laboral, en este caso las comunidades educativas, etcétera. Ya, además, la creación y esto es súper importante, la creación de políticas, planes, programas tendientes a una formación continua, como dije en un principio, y un desarrollo continuo de un profesional docente. Y podemos vincular que esto además tiene estrecha relación con poder preparar o capacitar a un profesional docente para un mejor desarrollo, otorgarle en definitiva las competencias necesarias para otorgar educación de calidad y, lógicamente, educación inclusiva. 20.609. Bueno, acá quiero detenerme porque muchos van a decir, bueno, esta ley no tiene mucha relevancia con educación, en realidad es como que nada que ver.
En realidad sí. De hecho, si nos metemos a revisar educación especial, leyes especiales en materia de educación en la página del Mineduc, la vamos a encontrar. ¿Y por qué? Porque esta ley, que nace a raíz de, bueno, me imagino que todos se acordarán del episodio por el cual nace esta ley, que es un hecho de discriminación perverso que se comete en contra de un niño, que es Daniel Zamudio, y en virtud de eso, de ese acto de discriminación, nace esta ley, y esta ley cubre alrededor de 15 hipótesis por las cuales una persona puede ser discriminada, es decir, condición, raza, religión, género, orientación sexual, temas de etnicidad, temas culturales, entre otros, ¿cierto? Esta ley viene en instaurar un mecanismo judicial súper importante que yo puedo ejercer en materia o cuando soy víctima o tengo a un ser querido siendo víctima de discriminaciones arbitrarias. Entonces, ¿qué vamos a entender por discriminación arbitraria? Que ya lo vimos anteriormente porque esta ley consagra el mismo concepto o la misma definición que la convención. Y, en definitiva, cuando la discriminación es arbitraria, cuando es antojadiza, cuando no tiene razón de ser. Y muchas veces vemos que en relación a nuestros niños con discapacidad o en general la persona inserta en un medio educativo que tenga una condición diversa, muchas veces es sujeto de vulneraciones que pueden constituir una discriminación. De ahí la importancia de conocer la definición de discriminación y la importancia también de conocer la acción que establece esta ley. En la práctica, esta acción se traduce en una acción judicial, en una demanda, que se puede interponer en contra de la persona que está cometiendo el acto constitutivo como discriminación, ¿ya? Bueno, esto se hace mediante el patrocinio de un letrado, de un abogado, ¿cierto? Y puede hacer, la ley franquea que pueda, otorga la posibilidad que pueda hacer tanto en el domicilio de la persona discriminada como en que estaba cometiendo el acto discriminativo. De todo de la agrupación, está toda la agrupación. 45. Ya. La ley 20.845, yo me imagino que todos la conocen igual, pero a lo mejor no la conocen por número o a lo mejor sí. Es la famosa ley de inclusión. Ya, esta ley se denomina inclusión porque en realidad tiene varios pilares, pero se define como la ley que regula la admisión o admisibilidad de los y las estudiantes, ¿cierto? Elimina el copago, el cofinanciamiento o el financiamiento compartido, ¿cierto? Y viene en poner fin o en eliminar el lucro en la educación ya por los establecimientos educativos que reciben aporte del Estado. Bueno, señalábamos que esta ley está vigente desde el año 2015 en nuestro país y que se compone o descansa en 3 pilares fundamentales. El primero dice relación con la eliminación del lucro, ¿ya? Bueno, esto es como cortito, es como a medida que el Estado garantice los aportes, que los aportes que entrega el Estado a los establecimientos educacionales sean utilizados solamente en educación. Ya, en segundo lugar tenemos el término o la eliminación al copago o financiamiento compartido. Bueno, esto es en la medida de que el Estado ya vaya incrementando los aportes, ¿cierto?, a los establecimientos educacionales, va a terminar a su vez el aporte realizado por las familias mediante las subvenciones escolares, ¿ya? Y por último, y a mi juicio que este es el pilar como más importante que tiene la ley y de ahí recibe el nombre de inclusión, que es
la regulación de la admisibilidad de los estudiantes y las estudiantes, de los y las estudiantes. Y esta tiene, a mi juicio, no me gusta mucho, no sé, bueno, ustedes qué pensarán, ojalá después dejen sus opiniones, no sé, pero, bueno, vienen a establecer esta ley, ya, a través del Ministerio de Educación y la Universidad de Chile, una plataforma digital, ya, que se conoce actualmente como el SAE, Sistema de Admisión Escolar, y que a mi juicio es un poco arbitrario, porque lo que hace es que nosotros postulamos a nuestros hijos o hijas, ¿cierto?, a un determinado establecimiento, pero en definitiva queda subordinado o sujeto a una serie de requisitos o de disposiciones, por decirlo así, que muchas veces hacen que nuestro hijo no sea candidato para el colegio que nosotros como padres escogimos. Y entonces, claro, hay quienes apoyan este sistema de admisión escolar porque dicen que en realidad es un sistema inclusivo porque no discrimina a nadie. Todos tenemos los mismos derechos y las mismas oportunidades y podemos estudiar en cualquier colegio porque todos los colegios son iguales e imparten la misma educación, ¿cierto? Pero otros dicen que no. Y en eso por lo menos esta narradora se siente identificada porque dicen que, y decimos y sostengo lo mismo, que no, que en realidad aquí sí se está discriminando porque muchas veces el niño que requiere atenciones especiales, un tratamiento especial, muchas veces es en virtud de este programa, de esta plataforma, muchas veces es colocado en un establecimiento educacional que no va a poder cumplir con su tratamiento y que no, por tanto, no va a tener las herramientas necesarias para su trato. Probablemente ni siquiera realice los ajustes necesarios o adecuaciones requeridas por el niño. Esta es la 20.422. No, esta es 20.370. Ya. Ahí, perdón, porque como está oscurito, entonces tampoco alcanzo a ver. Esta ley, bueno, acá es bien escueto lo que se colocó en la lámina, pero es como más, es solamente para efectos referenciales, porque finalmente en una exposición lo que más importa es lo señalado por los narradores, así que aquí, si bien es cierto, esta ley viene en ser como cuerpo esencial de la educación chilena, por algo de ahí su nombre, Ley General de Educación. Bueno, muy breve, esta ley nace producto a una necesidad ciudadana, por decirlo así, derivada de una serie de movimientos como fue el movimiento, la Revolución Pingüina, ¿cierto? Y nace como necesidad para el cambio de la anterior ley, que era la LOCE, que era la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, y vienen a reemplazarlo, ¿ya? Está vigente en nuestro país desde el 2010 a la fecha. Bueno, y esta ley contempla varios pilares, pero dentro de los más importantes podemos señalar que contempla, por ejemplo, la regulación de los requisitos de los miembros de las comunidades educativas, ¿cierto? La regulación de los requisitos de los miembros de las comunidades educativas, respecto a los niveles educacionales, regula además los requisitos que se deberán tener para los establecimientos educacionales. Y lo más importante es que reconoce el deber del Estado en materia de educación, de que ésta sea accesible, de que ésta sea universal, ¿cierto? De que ésta sea gratuita. De aquí, de esto, es decir, de este reconocimiento, nos vamos a lo que sale en la lámina, que es el artículo 3, que señala que el sistema de educación chileno se construye, ¿cierto?, sobre la base de lo que se contempla en la Constitución y los instrumentos internacionales que ya vimos. Es decir, que al momento de la creación de esta ley se tienen en cuenta, lógicamente, lo establecido en la Constitución, principalmente
en el artículo 19, numerando 10 y 11, que son los que ya enuncié anteriormente, que son el derecho a la educación, el derecho a la educación preferencial por parte de los padres y a la libre enseñanza, y a los instrumentos internacionales que también los vimos anteriormente, por lo menos los describimos, que son los más importantes en materia de educación. ¿Ya? Y bueno, acá no sale en la lámina, pero también me gustaría decirlo que contempla a su vez una serie de principios, ¿ya? Y vamos a encontrar como principios, por ejemplo, el principio a la educación universal, o mejor dicho, universalidad y educación permanente. Y de aquí se desprende justamente que la educación sea para todos y que sea permanente, ¿ya? Que no sea alternativa. Y para esto vamos a ver en diversas disposiciones, ¿cierto? Que el Estado garantiza el nivel parvulario, el nivel básico, el nivel medio en educación. ¿Ya? También vamos a encontrar la gratuidad. Ya acabamos de ver con la ley 20.845 que el Estado de forma gradual está implementando la gratuidad con el término del cofinanciamiento. También vamos a encontrar otros principios como el de respeto, que es esencial y básico entre todos los seres humanos, no solamente en el ámbito educacional, ¿ya? Sin respeto a los seres humanos no somos nada y no podríamos vivir. La transparencia, reconoce la interculturalidad, es decir, el respeto por las diferentes culturas, reconoce la sustentabilidad, reconoce el derecho a la educación integral como principio, ¿cierto? Reconoce la diversidad, que es súper importante y que es un concepto que, a mi juicio, creo que es uno de los más lindos, reconocer la diversidad, que en el aula no todos somos iguales, y es más, todos somos distintos. Y de la diversidad nace justamente la belleza. Así que, y por último, y uno de los más importantes, ¿cierto? Que es el principio de integración e inclusión, ¿ya? Porque, bueno, quizás no es la instancia, lo vamos a ver más adelante, a lo mejor en otros talleres dictados por otros profesionales, pero inclusión e integración no son lo mismo, ¿ya? Así que es importante el reconocimiento de los dos conceptos, ¿cierto? Y que sean coetáneos, además. Ya. La ley 20.422, ya, la quisimos describir en esta exposición, en este taller y en esta lámina, porque, como decíamos en un principio, dice relación con las personas en situación de discapacidad, ¿ya? Y dice relación con la igualdad de oportunidades y su inclusión social, ¿ya? Bueno, ustedes van a poder distinguir ahí lo que es el propósito o el objeto de esta ley, que es justamente propender a la plena inclusión de las personas en situación de discapacidad, ¿cierto? Y asegurar la igualdad de oportunidades entre las mismas, ¿cierto? Revisamos lo que se entiende por persona en situación de discapacidad, ¿cierto? Bueno, no aparece en la lámina, pero sí me gustaría hacer presente que esta ley, en su artículo 6, va a contemplar una diversidad de conceptos que son, por ejemplo, ayudas técnicas, ¿cierto? Que se va a entender por ayudas técnicas, que se va a entender por servicio de apoyo, o va a contemplar también la figura del cuidador también, ¿cierto? Entonces, la ley reconoce todos estos conceptos que en la práctica vemos a veces que se dan mucho, por ejemplo, la ayuda técnica, por ejemplo, las ayudas técnicas que usan los ciegos, por ejemplo, que a través de lectores de pantalla, ¿cierto? O un audífono para un hipoacúsico, son ayudas técnicas, ¿cierto? Y los servicios de apoyo se traducen como todas las acciones que se requieren por las personas en situación de discapacidad para lograr su plena autonomía y funcionalidad, ¿ya? Y bueno, quiero plasmarlo y manifestarlo que
me acompaña en este acto una persona que me está brindando servicios de apoyo, ¿cierto? Para lograr una autonomía completa. Bueno, siguiendo con lo dicho en la lámina, esta ley viene a consagrar una serie de principios, al igual que por ejemplo, que la Ley General de Educación, ¿ya? Que los enunciamos, viene a consagrar, por ejemplo, los principios de vida independiente, por ejemplo, y que, bueno, se extrae de la misma definición, es decir, que las personas en situación de discapacidad tengan derecho a una vida autónoma y totalmente independiente, tomar sus decisiones con autonomía, pudiendo hacer, obviamente, o llevar a cabo actos que obviamente no constituyen un peligro para sí mismo, ¿ya? Pero de manera libre y voluntaria, ¿ya? Y vamos a encontrar también el principio de acceso universal y diseño universal. Y este dice relación respecto a los entornos. Pero no solamente respecto a los entornos físicos, ojo, ¿ya? Cuando hablamos de acceso o diseño universal, no solamente hablamos de que la escalera se reemplaza por una rampa, hablamos de todos los entornos, sean físicos, sean en un aula educativa, sean en ámbitos laborales, sean en ámbitos de participación ciudadana, ¿cierto? De aquí, súper importante, el diseño universal que se ha comenzado a aplicar en las aulas a través del DUA, ¿ya? Y el DUA, bueno, yo no soy el profesional competente para hablar del DUA porque soy abogado, no soy psicopedagogo, pero se entiende como el diseño universal para el aprendizaje, ¿ya? En el que se podrán elaborar diversas estrategias y metodologías para realizar adecuaciones curriculares y en general para enseñarle a niños con necesidades educativas especiales. Para más especificación, yo les recomiendo obviamente ingresar a la página del Minedu y bueno, buscar lo relativo al DUA y a su implementación. Yo en general no lo manejo de forma técnica, porque como les digo, no soy psicopedagogo o profesor indiferencial, pero se vincula lógicamente el DUA se vincula con el principio de diseño universal y accesibilidad universal que contempla esta ley. Por eso que lo estamos señalando en esta exposición. Ya, solo a modo de ejemplo, así que para que no se enojen ahí, sí no fui totalmente correcta en mi descripción del DUA. ¿Ya? Y por último vamos a encontrar los principios de participación y diálogo social, ¿ya? Y esto no solamente se vinculan a la participación ciudadana, ¿ya? Al igual que lo anterior, lo podemos ver manifestado, ¿cierto? En diversos ámbitos, ¿cierto? Por ejemplo, participación de un niño en el aula escolar, ¿cierto? O derecho a que el niño pueda dialogar en forma libre y espontánea dentro de la comunidad educativa, o por ejemplo que una persona tenga libre desempeño, participación y diálogo social en un ámbito laboral, por ejemplo, bueno, y así sucesivamente. 20.500 pesos. Ya. También en materia de educación y acceso a la misma, tenemos que tener presente esta ley que es súper importante, que muchas veces como que no la conocemos o no. Me ha pasado muchas veces que conozco gente que no tiene idea que existe esta ley. Bueno, esta ley de acoso o violencia escolar, lo que viene a hacer, viene en definir y sancionar conductas, ¿cierto? Actos o hechos que puedan constituir acoso o violencia escolar, ¿cierto? Entonces, ¿qué esta ley qué viene a hacer? Va a definir, a tipificar, perdón, conductas que puedan constituir un acoso o
que pueden ser constitutivas de violencia y que se den, obviamente, en el sistema escolar. También es súper importante que obliga a los colegios a establecer estrategias y protocolos para justamente prevenir situaciones de violencia o de acoso escolar. ¿Ya? Bueno, más abajito pueden ver lo que se entiende por acoso escolar, ¿cierto? La definición que establece la ley, ¿cierto? Son las agresiones, etcétera, pero ¿qué es lo que me importa que se sepa aquí, desde el ámbito desde el ámbito desde un ámbito jurídico, por decirlo así? Es que estas conductas, sin perjuicio de sancionarse a nivel del sistema del establecimiento educacional en forma interna, también muchas veces tienen consecuencias mayores y que pueden ser denunciables, ¿ya? Denunciables a las autoridades que corresponden. Y esto lo vamos a ver en la ley que viene a continuación. 1620, que es la ley de convivencia escolar, ¿ya? Bueno, a propósito de esto, la anterior ley, es decir, la ley de acoso y violencia escolar que hablamos, o que se enunció hace un ratito, esta ley es del 2011. Y esta ley, la 1620, es del año 2013, así que vino 2 años después que la anterior, y son primas hermanas, están súper relacionadas. ¿Ya? ¿Qué nos dice esta ley? Esta ley esta ley crea un sistema nacional de convivencia escolar, como señala ahí, la formación del ejercicio de los derechos humanos, ¿cierto? Viene a instaurar la educación sexual, ¿cierto? Y a prevenir situaciones de acoso escolar, ¿cierto? Establece además un mecanismo, establece, o mejor dicho, establece o obliga, mejor dicho, a los colegios a establecer mecanismos de protección, prevención y detección temprana de hechos que puedan constituir violencia o acoso escolar. También establece mecanismos de denuncias a las autoridades que correspondan. Acá es súper importante señalarlo, porque ¿quiénes son esas autoridades competentes? Esas autoridades competentes son lógicamente las autoridades del colegio, en principio, ¿ya? El profesor, el director, la dupla psicosocial en el evento que la haya, pero si el protocolo no es adoptado, ¿cierto? Si el protocolo o el programa de prevención ante estas conductas no es adoptado por el establecimiento educacional, como papá, como mamá, como cuidador de una persona o de un niño, sea cualquier niño, no necesariamente que tenga necesidades educativas especiales o que tenga discapacidad, puede concurrir a otras autoridades, como por ejemplo la Superintendencia de Educación, que tiene el objeto de justamente conocer de estas situaciones, ¿cierto?, de vulneración, ya sea vulneraciones que se den producto a acoso escolar o a violencia escolar, derivadas de un miembro de la comunidad educativa, porque recordemos que no siempre el acoso puede venir de los niños a los mismos niños, puede venir incluso de un docente a un niño, ¿cierto? O de auxiliares a los niños en sí, en general, de cualquier miembro de la comunidad educativa a otro, ¿ya? ¿Y qué podemos hacer en ese caso? Como decía, podemos concurrir una vez agotada la instancia a nivel del colegio, es decir, del establecimiento educacional, podemos concurrir a la superintendencia. No obstante, la superintendencia tener la facultad de conocer e investigar y abrir un proceso de investigación justamente de todas estas situaciones irregulares que puedan estar concurriendo,
tiene también la posibilidad de constituir que las acciones definir o llegar a la conclusión que las acciones no constituyen actos vulneratorios y por tanto no abrir nada. Pero existe la instancia, lógicamente, de hacer la denuncia, de iniciar el proceso de investigación en conjunto con la superintendencia, y finalmente, si se logra comprobar que el colegio obviamente incumplió su obligación de adoptar los protocolos necesarios para la prevención o sanción de los actos constitutivos de acoso, el colegio será sancionado, ¿cierto? Y eso, ojo, que puede ser un antecedente fundamental por si queremos después perseguir una responsabilidad extracontractual en un escenario judicial, por ejemplo, por vía en materia civil. ¿Ya? Y por último, pero no menos importante, establece la obligación de los colegios de establecer estrategias o rutas de prevención para la sección escolar, ¿ya? Y acá es justamente lo que hablábamos antes, que los colegios con esta ley tienen la obligación de crear planes, ¿cierto?, políticas, protocolos de prevención, justamente para evitar no solamente que el bullying, como se conoce hoy en día el acoso escolar, ¿cierto?, o violencias que se puedan dar tanto en forma interna como fuera del establecimiento educacional, ¿ya?, sino que además la deserción escolar, porque hay un gran porcentaje, que la realidad no lo conozco, así que no lo voy a señalar, pero entiendo que existe un gran porcentaje de deserción escolar que se impulsa justamente en el acoso o en la violencia que se da en los establecimientos educacionales. Ya, el decreto 815, bueno, acá no hay mucho que decir en respecto a este decreto en cuanto me refiero a lo que es más allá de lo que sale en la lámina, porque es un decreto que se utiliza hoy en día para educación especial. Entonces, que este decreto viene a crear programas y planes, ¿cierto?, para el estudio de estudiantes con autismo, disfasia severa o psicosis, ¿cierto? Bueno, este decreto plantea, como señalé, o mejor dicho, crea programas, planes de intervención, ¿cierto?, para el trato o para el tratamiento, mejor dicho, o para la atención de educandos con necesidades especiales, con necesidades educativas especiales, con una grave alteración de su capacidad de relación y comunicación, ¿ya? Y que justamente derivado a este grave trastorno, ¿cierto?, o esta neurodiversidad, puedan ver interrumpido o puedan traer consecuencias para su desarrollo de forma íntegro y completo, ¿ya? Y es por eso que este decreto lo que va a venir a hacer, que es muy similar al 83 en realidad, pero solamente contempla los estudiantes, ya niños, niñas y adolescentes y en general educando, con necesidades educativas derivadas de una neurodiversidad. Vamos a ver, bueno, en realidad debiésemos haber visto primero el 83, pero vamos a ver este. El decreto 170, bueno, es un decreto que se encuentra vigente en nuestro país desde el año 2009, ¿cierto? Y en realidad este decreto es el reglamento de la ley 20.201 que establece o que identifica, mejor dicho, a los niños, niñas que van a ser destinatarios de la subvención preferencial o también alumnos prioritarios.
¿Ya? Bueno, y este decreto es súper importante porque establece, ¿qué va a establecer este decreto? Este decreto va a establecer em, la, eh, bueno, se denomina proceso diagnóstico integral, ¿ya? Y justamente tiene que ver con eso, con el proceso de diagnóstico integral de un niño, ¿ya? ¿Qué va a haber entonces? ¿Qué va a abarcar? Va a abarcar el diagnóstico de un niño, ¿ya? El proceso para justamente de evaluación y de aplicación de instrumentos para identificar las necesidades educativas del niño, si son especiales y si estas son especiales, si son de carácter transitorio o permanente, ¿cierto? Y además también va a definir el perfil de los profesionales competentes para aplicar estos instrumentos, porque ojo, no cualquier profesional va a poder venir a aplicar algunas pruebas e identificar que mi niño, mi niña o en general el estudiante tiene necesidades educativas. Son profesionales competentes y que se encuentran acreditados y certificados por el Ministerio de Educación. Ya, bueno, vamos a encontrar fonoaudiólogos a modo de ejemplo, médicos obviamente, kinesiólogos, ¿cierto? Y desconozco si los psicopedagogos, ahí les agradecería que no lo recuerdo en este momento. Si alguien puede ahí escribir, no, los psicopedagogos no, o sí, los psicopedagogos sí. Ya, pero básicamente son los profesionales que mencioné anteriormente, con seguridad lo son. Están considerados por este decreto, ¿cierto? Bueno, ¿cuál es la importancia de este decreto? Psicólogo. Acá me dice don David, psicólogo. Gracias, don David. Bueno, la importancia de este decreto radica en que va a venir a definir lo que se entiende por necesidades educativas especiales. Aparecen estos conceptos que son tan importantes hoy en día. Se va a entender por necesidades educativas especiales finalmente todo aquel alumno que precisa recursos adicionales, sean de carácter humano, sean de carácter intelectual, ¿cierto? Y que permitan que le permitan justamente un mejor desarrollo y para el logro de sus fines académicos. Ya, no lo dije textual por si acaso para que ahí después no me reten, pero en esencia es justamente eso, es no obstante, las definiciones en forma textual las pueden encontrar justamente en este decreto, en su artículo 2. ¿Ya? Dicho lo que se entiende por necesidad educativa especial, vamos a encontrar en los incisos posteriores del artículo, vamos a encontrar que señala lo que se entiende por necesidad educativa especial de carácter permanente y de carácter transitorio, que no es lo mismo, por cierto. Ya, igual la ley es un poco ambigua, pero bueno, porque respecto a necesidades educativas de carácter permanente dice que son aquellas necesidades educativas especiales, para la redundancia, que presenta un niño, ¿cierto? O en general que presenta un estudiante y que derivan de una discapacidad que le impide un correcto desarrollo y por tanto va a requerir recursos adicionales de carácter permanente para el logro de sus fines académicos, ¿cierto? Ahí, bueno, ahí algún profesor, algún psicopedagogo me podrá corregir con más tecnicismo, claro. Y bueno, finalmente vamos a encontrar de carácter transitorio que la ley es como que lo único que dice, bueno, son aquellas que no son de carácter permanente, pero, y en consecuencia podemos elegir o podemos entender que en definitiva van a ser, claro, aquellas que no son de carácter permanente porque van a ser aquellas de carácter temporal y que en virtud de el otorgamiento de recursos adicionales, ¿cierto?, se logren superar y se pueda alcanzar los fines educativos tradicionales, o sea, al igual que todos, ir a la... Y finalmente,
y no menos importante, yo creo que es súper importante es el decreto 83, el decreto supremo exento número 83 del año 2015. Ya, y respecto a este decreto, bueno, podrán ver ahí que fija criterios de orientación para las adecuaciones curriculares, establece la diversificación de la educación. ¿Qué significa esto? Bueno, acá debo hacer un alcance, ¿ya? En materia de educación vamos a encontrar diversos decretos, vamos a encontrar, como de ejemplo, por ejemplo, el 83, el 170, el 303, ¿cierto? El 89, el 86, el 87, el 537. Y en definitiva, una serie de decretos que van a venir a regular todo lo relativo a educación especial, ¿ya? Pero con este decreto ocurre el fenómeno de que viene a englobar y en dejar sin efecto los decretos como el 86, 87 y 89. ¿Ya? Solo a modo de ejemplo, y en forma súper rápida, el decreto 86 es o era, mejor dicho, el decreto aplicable a las personas con discapacidades auditivas, a los estudiantes con discapacidades auditivas, ¿cierto? El 87 motrices y el 89 visual. Pero este decreto, como señalé, viene justamente en dejarlo sin efecto, ¿ya? Pero siguen vigentes, ojo, siguen vigentes en materia laboral, ¿ya? Pero no voy a introducirme en ese tema porque lo que nos importa es materia educacional. Entonces, ¿por qué los deja sin efecto? ¿Ya? Porque justamente este decreto viene a instaurar el concepto de diversidad en las aulas y viene a materializar, ¿cierto?, que en el aula efectivamente existe una diversidad y, por tanto, que cada persona, ¿ya?, que reconoce a cada individuo, obviamente, como un ser único, como un ser diverso, ¿cierto? Y, por tanto, una vez aplicado el decreto 160, es decir, habiendo podido identificar las necesidades educativas de un estudiante, ¿cierto?, se va a poder aplicar o considerar los criterios, ¿sí?, y orientaciones para las adecuaciones curriculares necesarias para el estudiante, ¿ya? Bueno, en general, este decreto, a mi juicio, es un decreto bastante bueno, bastante noble, porque justamente viene a reconocer la diversidad en el aula, en la comunidad, dentro de la comunidad educativa, ¿cierto? A mí, por lo menos, me encanta el concepto de diversidad, encuentro que todos somos diversos, lo dije anteriormente, y creo que se ha avanzado, que hace muchos años en este país ser diverso era malo, era feo, y hoy en día, mediante estos decretos, mediante la consagración de diversas leyes que consagran diversos principios, se ha podido ver a la diversidad como algo normal, como parte de nuestro vocabulario, parte de nuestra idiosincrasia. Y eso lo encuentro maravilloso. No obstante, la crítica que se le ha hecho a este decreto es que ha sido de forma gradual, se ha implementado de forma gradual. Ya este decreto, como señalé en un principio, está desde 2015, pero en 2016, por ejemplo, comenzó a implementarse en la educación parvularia y educación básica, primer nivel de la educación básica, es decir, primero básico. Fue en el año 2017, abarcó los niveles de segundo y tercero básico, del año 2018, cuarto básico me parece, y en el año 2019 se pretendía por lo menos llegar hasta quinto y sexto básico, pero desconozco si en la práctica eso se hizo. Entonces, la crítica que se le hace justamente es qué pasa con los alumnos de séptimo, octavo y educación media, ¿ya? ¿No son diversos acaso? ¿No se reconoce la posibilidad de que ante la diversidad de estos estudiantes también se apliquen adecuaciones curriculares, ¿cierto?
¿Podemos encontrar necesidades educativas en niños de séptimo básico hacia arriba? Por supuesto que sí, por supuesto, ¿cierto? Hasta un adulto puede presentar necesidades educativas especiales, ¿cierto? Por tanto, esa es la crítica que se le hace a este decreto, porque finalmente viene, si bien es cierto, es un avance importantísimo en materia de educación para nuestro país, pero vienen a dejar fuera también a una parte de los estudiantes, de la población, de los miembros de la comunidad educativa, y lamentablemente no se les puede aplicar este decreto. Entonces, bueno, ahí cada quien podrá ver también la crítica que corresponde. Ah, pero obvio, Natalia. Natalia, querida Natalia, ella es psicopedagoga, entonces obvio que va a tener la respuesta. Ah, pero no sé. Lo que pasa es que una política pública no es algo que en ningún caso y en ningún país se pueda aplicar inmediatamente a todos los niveles educativos. Se tiene que partir por una base. Tenemos que pensar que las bases curriculares, o sea, el currículum nacional entero, se modificó primero en 2012 de primero a sexto y alrededor de 4 años después se hizo de octavo a segundo medio, porque sí, no se puede hacer de inmediato a cuarto medio porque hay que considerar los planes humanistas científicos, técnicos profesionales, centro de capacitación laboral y un sinfín de alternativas más que se dan para tercero y cuarto medio. Por lo tanto, como organismo educacional no es posible hacer, ni tampoco es viable, un decreto 83 extensible a toda la educación en un lapso tan corto. Por lo tanto, por eso se empezó hasta sexto básico por ahora, porque es lo más rápido y lo más pronto. No es que el gobierno no quiera o crea que los demás no necesitan, sino que todo en educación, toda política, parte de hasta sexto, porque es primero lo más fácil, después hasta segundo medio y después hasta cuarto medio. La universidad es más complejo porque la universidad es algo que no se ha reformado prácticamente desde la dictadura. Entonces, con eso vamos a tener que tener más paciencia y tampoco pedirle peras al olmo, si me disculpan la expresión. Continúe. Sí, gracias. No es, bueno, me encanta escucharte, así te lo dije el otro día. Bueno, gracias por la intervención de nuestra amiga Natalia. Bueno, ella es una excelente psicopedagoga, así que ella obviamente maneja mucho más que yo los conceptos en el aula. Así que, bueno, terminando, a ver, ¿se salió? Bueno, para terminar, para que por lo menos se escuche mi voz, no quiero irme sin antes de darles la... Ya, ahí se me ve. Ya. Pero antes de eso, no quiero irme sin darles las gracias infinitas, de verdad, por su asistencia, por su gran respeto. Gracias a ti, Natalia, por tu intervención. Me encantó. Por favor, que sean muchas más, porque así aprendemos todos. Y el propósito de estos talleres y de futuras cápsulas o webinarios, justamente eso, que la sociedad que los ciudadanos nos empoderemos, que podamos conocer, que podamos saber qué hacer en casos de vulneración, en casos de discriminación, ¿cierto? Bueno, nos faltó ver una colita que en realidad, en honor al tiempo, creo que vamos a dejarla para otro día, y es qué hacer en el caso de que a mi niño, mi niña, o en general el estudiante con necesidades educativas especiales o con discapacidad esté siendo sujeto de vulneraciones y discriminación. ¿Qué puedo hacer en ese caso? ¿Dónde puedo concurrir? Si bien es cierto, la ley, como vimos, 1620 establece mecanismos de denuncia, ¿cierto? Pero no son suficientes. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Cierto? Y ahí es preciso conocer otras acciones judiciales, como las medidas de protección en materia de infancia, por ejemplo, o los recursos de protección, que justamente tienen por objeto cautelar garantías constitucionales que muchas veces son perturbadas, restringidas o amenazadas, ¿cierto? Y en definitiva otras acciones que son más extensas, ¿ya? Y que obviamente requieren mucho tiempo mucho más amplio, ¿cierto?
como ya señalé en honor al tiempo y justamente para no cansarlos, es que vamos a dejar esta revisión ya de un cuadro de marco legislativo hasta aquí, y pucha, les agradezco enormemente, agradezco a don David que me acompañó como siempre con sus servicios de apoyo, agradezco a don Antonio que está por ahí, no sé dónde, pero está por ahí, que hace posible, es quien en definitiva hace posible todas estas instancias de enseñanza, de apoyo con las personas en situación de discapacidad, y en general, nuevamente a todos, que estén súper bien, un maravilloso fin de semana, gracias por acompañarnos. Anita, bueno, ¿hay preguntas? Sí, Anita, hay algunas preguntas por Facebook Live de parte de Connie, que es, a ver si también Natalia nos puede ver, es con respecto al decreto 170. Una pregunta es que ¿cuántas horas debe tener un niño con terapias en un colegio como mínimo? Y si debe ser personalizado. Bueno, las terapias, perdón, las terapias sí o sí, así que, pero las horas las desconozco, ahí la Nati debe saber. Es que para empezar, el concepto entero está errado. Los niños no van al pie a tratarse, no van a terapia, van con un profesional, colega o de otra especialidad para un apoyo educativo en su necesidad educativa especial. Ellos no van con el colega psicopedagogo a aprender cómo ser mejor persona, o aprender cómo estar en el contexto social. Ellos aprenden cómo poder, desde su discapacidad, aprender matemática, aprender lenguaje, aprender a correr y todas esas distintas dificultades. Eso primero que todo. Segundo, la cantidad de horas en niños permanentes es algo ambiguo. Más bien hay para ¿cómo se dice?, estudiantes transitorios. Y de todas maneras, la otra pregunta que contestó ella y que yo también la contesté, pero bueno que ustedes lo sepan, es que el decreto solamente dice profesionales idóneos. No dice en ningún caso, debe ser este y este profesional. Entonces, ¿los colegios qué hacen? Por lo general te contratan un psicólogo, un fonoaudiólogo y un educador diferencial o un psicopedagogo, porque lamentablemente el ministerio cree que nosotros y ellos somos lo mismo, siendo que no es lo mismo. Y siendo que una persona con TEA en específico también necesita apoyo de un terapeuta o un kinesiólogo, dado de que presenta problemas motrices a nivel fino y grueso, lo cual lo pone en desventaja frente a sus compañeros en asignaturas como educación física. Y terminan siendo por lo general el niño que corre más lento, o el niño que camina raro, o el niño que se cae, o el niño que le tiene miedo a la pelota, y generalmente es discriminado. Pero lamentablemente, como educación física no es un ramo considerado importante, por así decirlo, no todos los colegios priorizan la contratación de este profesional. Lo mismo, la atención con un psicólogo no es para adaptarse social. La atención con el psicólogo, para que ustedes lo sepan, es solo para la parte cognitiva, para atención y para el tema de la inteligencia. El psicólogo no ve otras cosas, porque él tiene que funcionar desde el área educativa. Eso les puedo decir por ahora. Bueno, efectivamente, el concepto de terapia yo no lo manejo en sí, don Antonio, pero sí le puedo decir a Connie que, bueno, como decía Natalia, a lo mejor tenemos un concepto errado de terapias, pero sí por lo menos las sesiones deben otorgársele al niño con necesidades educativas especiales. Y en cuanto a las horas, como dice Natalia, claro, no son precisas porque desafortunadamente entiendo justamente repitiendo lo que decía la Nati, que van a depender, que son antiguas en definitiva. Por tanto, no sabría cómo determinar el tipo de horas que necesita una NEP, por ejemplo, una necesidad educativa permanente. La otra pregunta que puedo observar acá en el chat, que preguntan quién define la adaptación curricular. La adaptación curricular, en este caso, la define el educador diferencial, porque el psicopedagogo, como yo, se supone que no estamos habilitados para eso, nosotros trabajamos habilidades. ¿Qué hace el educador diferencial? El educador diferencial planifica junto con el profesor jefe, en una hora que el profesor jefe le pagan para eso, planifican la clase cómo aplicar el DUA y los otros conceptos para integrar a la persona con necesidad educativa, sea transitorio o permanente. Y, ojo,
que adaptación curricular no necesariamente significa hacer una prueba más corta, sino una adaptación puede ser preguntar una pregunta, valga la redundancia, de otra forma, con fotos o de forma oral, según lo requiera la necesidad educativa especial propiamente tal. Para que tengan ojo con eso. Claro, por ejemplo, respondiendo a esa pregunta, bueno, pasa mucho con las personas ciegas, las adecuaciones curriculares. La transcripción que se hace de una prueba en formato braille, por ejemplo, viene a ser una adecuación curricular muchas veces. O por ejemplo, disculpen, o por ejemplo, una adecuación curricular también es cuando, por ejemplo, yo tengo baja visión, a mí lo que me hacían, por ejemplo, era los ejercicios matemáticos, ¿cierto? Con plumones, bueno, estos plumones que son de pizarra magnética, cosas así, para tener una mejor visibilidad. Bueno, es lo que hicimos acá con el fondo negro, ¿cierto? De la diapositiva también. A ver, señorita Aura, lo que pasa es que en este caso, yo no manejo eso. Si la adaptación no es suficiente, ahí usted tiene que seguir el conducto regular. Usted hablar con la colega, pedir una atención de apoderado, si eso ya no funciona, hablar con dirección y así de a poquito ir subiendo los escalafones. Porque usted se puede meter en un embrollo sin haberle preguntado a nadie, usted va derecho a la Superintendencia de Educación. Tiene que considerar que en muchos casos no tenemos profesionales idóneos. Lamentablemente la gente aquí no se especializa en las distintas capacidades, salen de la carrera de educación diferencial o de psicopedagogía con los escasos conocimientos que les da la casa de estudio, en este caso la universidad. Entonces muchas veces a ellos no los podemos culpar de no saber. Entonces ahí es donde tenemos que escalar más arriba, pero siempre conducto regular. Primero el colega, después arriba y así. Efectivamente, bueno, lo señalábamos en la ley anterior, que era la 1620 de convivencia escolar. Justamente señalábamos el mecanismo de denuncia ante hechos que puedan constituir alguna vulneración, alguna violencia, y para eso hablábamos de las autoridades competentes, ¿cierto? Y hablábamos justamente de lo que dice Natalia, es justamente lo que dice la Nati, es que antes de ir a la superintendencia y hacer, bueno, como dijo la Nati, hacer un embrollo justamente por la carencia, por la vulneración que está haciendo víctima el estudiante, primero comunicárselo al profesional que corresponde, luego subir, ¿cierto?, a la autoridad que corresponda, que generalmente suele ser el director o el profesional encargado del PIE, ¿cierto? Y si eso no funciona, bueno, ya actuar a través de los mecanismos necesarios, superintendencia, medida de protección a través de tribunales de familia, ¿cierto? Pero tampoco hay una obligatoriedad de los colegios de, por ejemplo, tener el profesional, en este caso, como dijo el joven, terapia ocupacional. ¿Ya? Bueno, entiendo sí que hay profesionales que son obligatorios, como por ejemplo los psicólogos o cosas así, pero en general siempre se debe, aunque no nos guste, aunque encontramos que es un poco lento, lamentablemente es lo que indica la ley y es seguir el protocolo. También acá preguntan que los términos adaptación, adecuación, en qué difieren, en realidad son sinónimos, pero todos indican a que el instrumento de educación, porque no voy a decir evaluación directamente porque es todo, desde el PowerPoint que a ti te presentan hasta la prueba que tienes que rendir, es para que pueda hacerse borrando la barrera que tu discapacidad impone. En este caso, si tu problema es no tener visión, no te pueden hacer una prueba escrita así nomás, tienen que hacerla en braille, te la tienen que hacer oral o algo de que la barrera desaparezca. En el caso, si tú tienes autismo y de verdad no puedes hablar en público, no puedes disertar, lo correcto es que te hagas disertarle al profe solo o hacerlo de forma escrita para que ahí desaparezca la barrera. Sí.
Bueno, yo igual entendía que eran términos sinónimos, por lo menos nunca me lo planteé así, si eran distintos, si se diferenciaban. Yo lo entendía como términos sinónimos toda la vida. Así que... 607 o 67. Ah, 67, sí, es que como es un decreto nuevo, no lo contemplamos en esta exposición. Ya. Pero, mire, por lo pero dejo invitada a la Nati, porque, bueno, ella es psicopedagoga y ella sabe de la implementación directa en el aula. Ya. Para empezar, el decreto 67, como bien explica mi compañera Ana, es algo muy reciente. Por lo tanto, para hablar bien de esto, sería bueno posponerlo para un taller superior, pero sí les voy a dejar como unas líneas claras para que no se pierdan. El decreto 67 lo que viene a modificar es el mecanismo de repitencia para los niños. ¿En qué sentido? Antiguamente tú fallabas el porcentaje de asistencia o no tenían las notas y automáticamente uno repetía. Lo que cambia ahora es que el proceso de repitencia se convierte en un proceso excepcional y por lo tanto los colegios deben ver distintos mecanismos para ver cómo se debe abordar el tema de una posible repitencia y tomar como consejo escolar la decisión si para el niño es conveniente repetir o no. Entonces, habemos casos sobre todo de personas con TARC, que son las graves alteraciones de la relación de la comunicación, que hacerle repetir podría ser muy perjudicial por el tema de la adaptación. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Se pasa al niño, pero se le pone un apoyo. Ahora, si en el caso de que la persona le convenga repetir y se decide que repita, también se le pone un apoyo para que no repita el próximo año. No se deja, como se dice, a la buena de Dios. Eso es lo que les puedo decir por ahora, porque es lo que yo he visto en el aula, ya que soy profesora y psicopedagoga. En este momento estoy trabajando como profesora de aula, y eso es lo que yo he aprendido a través de los consejos de profesores que hemos tenido. ¿Qué decisión del municipio? Anita, ¿sería posible que pudieras compartir, digamos, las vivencias judiciales que hemos tenido acá en la ciudad? Sí, bueno, yo lo había dejado a otra, ¿cómo es decirlo? A ver, lo quería plasmar en otro taller porque en realidad da para largo esta exposición, pero claro, así en breve. Bueno, esa pregunta la puede señalar, la puede contestar igual después la Nati, que es la obligatoriedad de los PIE en los colegios municipales. Así que Nati, bueno. En ningún caso es obligatorio, no hay ninguna ley que lo haga obligatorio. Lo único obligatorio es el decreto 83, que debe aplicarse con o sin PIE. Y el 170. Pero... No, porque el 170 regula el PIE. No aplica el decreto 170 si no tiene PIE. No, sí estoy clara, pero me refiero a la evaluación diagnóstica que establece el 170. Sí, pero solo en caso de PIE. Yo, si tengo un colegio que no tiene PIE, no puedo con el 170 exigir una evaluación. Sí, pero bueno, eso igual se puede lograr a través de mecanismos judiciales. Ojo ahí, porque, por ejemplo, y de hecho se ha visto, se ha materializado en la práctica. O sea, si un colegio se niega a mí a darme adecuaciones curriculares o diagnosticar, o por ejemplo, el financiamiento de los instrumentos de evaluación por el 170, se ha logrado a través de mecanismos judiciales derribar justamente la negativa del colegio. O sea, quizás ¿se puede obligar a un colegio a tener PIE? No, por supuesto que no. Propiamente tal, quizás con el PIE no, pero sí con los apoyos que a lo mejor podría dar un profesional respecto al PIE. Ya, bueno, contestando el tema de don Antonio, aquí yo quiero hacer como súper breve, porque la atención al tiempo igual. Bueno, acá en Arica se han visto graves vulneraciones, yo me imagino que al igual que en todas las regiones, graves vulneraciones a nivel escolar. Justamente es por lo que dice Natalia, no hay una obligación de los colegios municipales de tener PIE y mucho menos de los privados. O sea, los privados están, ni siquiera se aplica lo contenido en el decreto con fuerza de ley número 2, artículo 6, para los privados. Entonces, claro, uno dice, chuta, entonces estoy como a la buena de Dios, pero en realidad no, porque a través de mecanismos judiciales se ha podido justamente
que a mi niño con necesidades educativas especiales, por ejemplo, no se le expulse del colegio. ¿Y por qué, por ejemplo? Bueno, acá hay algo que está súper oculto, quizás, en realidad no está oculto, pero no toda la gente lamentablemente lo conoce, que es el decreto con fuerza de ley número 2 del año 98, ¿ya? Y que establece en su artículo 6 múltiples casos de niños que, bueno, y en general de estudiantes que no podrán ser expulsados ni su matrícula podrá ser cancelada por motivos de situaciones socioeconómicas o por necesidades educativas especiales, ¿ya? Y, es decir, en consecuencia, un colegio no puede justificar la expulsión o la cancelación de la matrícula de un niño, por ejemplo, con autismo o con Asperger, ¿cierto? Bueno, entiendo que la nomenclatura es la misma hoy en día, ¿ya? O con disfasia o con algún otro tipo de trastorno o discapacidad, ¿ya? Y justamente se han hecho a través de la vía del recurso de protección una multiplicidad de acciones que están justamente dirigidas a dejar sin efecto expulsiones que se han hecho así. De hecho, tenemos una reciente acá en Arica que se hizo a través del Servicio Nacional de la Discapacidad, que justamente un colegio expulsó a 2 niños con neurodiversidad, justamente invocando o justificando dicha expulsión en sus comportamientos, ¿cierto? Derivados por su necesidad educativa, ¿cierto? Y bueno, ¿qué dijo la Corte? En realidad, la Corte, y en general este es un criterio súper unificado a nivel de todas las Cortes, ya la jurisprudencia ha dicho que en realidad un colegio que matricula a un niño con necesidad educativa sabiendo que el niño las tiene, ¿cierto? En este caso, una neurodiversidad como la que implica el autismo, no puede, por ejemplo, a mitad del año escolar, expulsar, porque no puede justificar el hecho de que no sabía o de que, pucha, lo acepté, pero ya no lo quiero. O sea, estamos hablando de seres humanos. Y eso es el criterio fundamental que la Corte ha tenido a la luz para justamente denegar las expulsiones y declararlas justamente arbitrarias, ¿ya? En cuanto a materia de medidas de protección, que es un mecanismo que se ve en el Tribunal de Familia, bueno, aquí vemos que estas acciones judiciales tienen lugar cuando un niño, por ejemplo, que no solamente puede ser en el aula o en la comunidad educativa, ojo, puede ser en cualquier lado, es víctima o está sujeto a una vulneración. Y en este caso tiene que ver con las tipologías de maltrato. Obviamente, muchos entenderán que dentro de las tipologías no solamente está el golpear a alguien o está abusar de alguien, abusar de un niño en términos el abuso sexual o el abuso físico, ¿cierto? Sino que además hay otras tipologías también como son la negligencia, el abandono, ¿cierto? Y el que un niño, por ejemplo, lo que hablábamos hace un poquito de rato, que un niño no tenga implementado los apoyos necesarios para su desarrollo académico, puede ser sujeto de vulneración, ¿cierto? Porque hay una negligencia de la comunidad educativa, el niño se encuentra en una clara situación de abandono. Y es muchas veces que los tribunales han llegado a concluir justamente que efectivamente hay una vulneración y eso se debe obviamente cambiar y se deben adoptar las medidas y las acciones que propendan a subsanar esa vulneración y a restablecer el imperio del derecho, como le decimos. ¿Un colegio puede negar la matrícula en diciembre para el próximo año a un niño con necesidades especiales? No, es justamente lo que acabo de decir, ¿ya? Justamente, como lo señalé, el artículo 6, letra C, me parece, en este minuto no recuerdo bien la letra, pero sí es exacto, que es el artículo 6, señala que no se puede cancelar ni negar la matrícula ni expulsar a un niño con necesidades educativas especiales, ¿cierto? O sea, ojo acá,
Yo no puedo decir, por ejemplo, ahora, muy distinto cuando un colegio tiene políticas internas de admisibilidad, eso es muy distinto, ¿ya? Pero que también podrían ser arbitrarias y también podría verse por la vía de un recurso de protección, ¿ya? Siempre y cuando esta política de selección interna del colegio no sea tentatoria ni venga a vulnerar el derecho de admisibilidad del niño, ya justificándose para su no admisión o fundamentando para la denegación de la matrícula motivos que radican en su discapacidad o en sus necesidades educativas especiales, por supuesto que es totalmente recurrible y es totalmente posible acudir a las vías legales que corresponden. Además, sí, hay un fallo reciente de Atacama, claro, de Atacama es Calama, ¿no? Calama queda, claro, bueno, de Calama propiamente tal, del abogado del Servicio Nacional de la Discapacidad de dicha región, que justamente aplica este decreto a los colegios privados, porque, ojo, lamentablemente, en principio, este decreto con fuerza de ley solamente incluía a aquellos colegios que recibían aportes estatales. Por tanto, se discutía que los colegios privados eran tierra de nadie y por tanto no se podía hacer nada, pero afortunadamente este recurso de protección justamente llegó a la Corte Suprema y se unificó el criterio y justamente se establece que los colegios privados tendrán también la misma prohibición, es decir, tampoco podrán hacer distinciones o discriminar a una persona con necesidades educativas especiales, expulsarla, ni mucho menos cancelarle la matrícula y mucho menos denegarle la matrícula, sino por razones fundadas, por ejemplo, en cuanto a lo que ya señalaba una política de admisión interna que no haya logrado superar el estudiante. Y que obviamente siempre esta sea adecuada, porque lo decía la Nati que si hay una prueba, esta tendrá que obviamente adecuarse para la necesidad del estudiante. Eso podría decir. No sé si don Antonio está por ahí, o la Nati. Anita, como preguntan, digamos, la evaluación diagnóstica. Normalmente los colegios inciden y acosan a algunas familias para que los vaya a evaluar. Normalmente son las familias las que costean este diagnóstico. A ver, ojo ahí, no, porque justamente yo vi una acción desde ese tipo, ¿ya? Cuando ahí hay que identificar si el niño ya estaba declarado, ya estaba diagnosticado con años anteriores, ya se le había aplicado la evaluación diagnóstica en años anteriores y se le había declarado, por tanto, una necesidad educativa transitoria o permanente. Y aquí hay que distinguir porque hablamos, por ejemplo, de subvenciones que son incrementadas y que son preferenciales, ¿ya? De hecho, miren, una forma de saber esto súper, en la práctica, súper importante es cuando yo me meto al Ministerio de Educación, hay una parte que dice certificado de alumno prioritario, ¿ya? Yo desconozco en este minuto porque no tengo acceso a mi computador, que mi computador tiene un lector de pantalla, por tanto no lo tengo a mano, pero en la página del Mineduc existe una sección que dice alumnos prioritarios. Y en esa sección usted digita el RUT del estudiante, de su niño o niña con necesidad educativa especial, y le va a salir si está considerado como alumno prioritario. Si es que le sale el certificado, el niño lo más probable es que esté siendo destinatario de la subvención incrementada o preferencial, ¿cierto? Y en esos casos, yo sí, obviamente, bueno, primero que todo, el conducto regular es abogar en el colegio, ¿cierto? Hablar con las autoridades. Como decía delante la compañera, no es cosa de hacer el medio, no sé, el pelear por nada, porque muchas veces estas cosas se solucionan en la práctica, ¿cierto? Porque también además encontramos lo que es el CEP, ¿cierto? Que es el fondo que ahí Natalia me podrá corregir, que es el fondo de subvención especial preferencial, ¿cierto? Y justamente
se comete la gran vulneración muchas veces que pese a que mi niño está recibiendo, mi niña en general, el estudiante, está recibiendo la subvención especial, pese a eso, para la nueva evaluación, ¿ya? Porque muchas veces cuando son transitorias se aplican año a año, ¿cierto? Se le obliga prácticamente a la familia a pagar estas evaluaciones, y muchas veces es el colegio el que tiene que costar. De hecho, miren, no lo recuerdo exactamente, pero entiendo que el artículo 11 del decreto 170 establece la obligatoriedad del colegio de cubrir con los fondos de subvención especial preferencial el financiamiento de los instrumentos y en general las evaluaciones. Así que, en general, yo lo que puedo dar como recomendación, si me permite, don Antonio, es que más allá de muchas veces cuando los papitos o las mamitas o en general los cuidadores están siendo testigos de que sus hijos están sufriendo algún tipo de vulneración o algún tipo de situaciones de estas que se ven mucho en la práctica, ya asesorarse lógicamente por quien corresponda, que no siempre es un abogado, o no siempre, a veces los abogados somos secos en educación. O sea, yo manejo lo que es la ley, pero en el trato en el aula, ¿cierto? O en la comunidad educativa propiamente tal, yo no la manejo porque no soy docente, porque no intervengo en una comunidad, ni participo en una comunidad educativa, no así, por ejemplo, la Nat, que ella es profesora, psicopedagoga, ¿cierto? Pero sí, obviamente, ante estas vulneraciones siempre se debe activar el protocolo correspondiente en la escuela, y si esto no funciona, superintendencia, y si esto no funciona, que ha pasado muchas veces y es lo más probable, ya mecanismos superiores que son ya derechamente judicializar la situación. ¿Ya? Y yo doy por hecho que en una medida de protección generada por esta situación de la negación a financiar instrumentos de evaluación por parte del colegio, estoy segura que, por lo menos estoy segura que en este tribunal de Arica se tomaría en cuenta, porque he tenido grandes satisfacciones con este tribunal. Y eso le puedo decir a don Antonio. Sí, correcto. Se ha ido el audio. Sí, con respecto a la... también muchas veces a las familias, bueno, como lo dice el decreto, hay un informe de diagnóstico y se generan las planificaciones, pero al final, una vez en el año, también se tiene que entregar la información a la familia. Muchas veces, digamos, también los colegios no abordan este tema, o al final del año andan corriendo por entregar y que la familia les firmen, digamos, pero sin embargo no hay reuniones constantes con ellos, como también los apoyos. Entonces, también cuando los chicos son expulsados o la familia se los lleva a otro colegio porque ya no se sienten acompañados con el colegio, esta información no se les entrega, siendo que el decreto lo dice. Entonces, muchas veces también se vulneran los derechos de sus antecedentes. Los antecedentes son de las familias. Y eso lo dice claro el decreto, por si acaso. Y de hecho, acá vemos manifestado uno de los principios de la LG, es el principio de transparencia, ¿ya? Y en la práctica, ¿cómo se materializa esto? Justamente por lo que usted dice, toda la información referente al pupilo, referente al estudiante, es totalmente accesible a sus familias. Entonces, si hay una denegación de información por parte de mi hijo, de mi hija, obviamente que debo concurrir a donde corresponde, ¿cierto? Y ya, bueno, lo hemos reiterado, que es seguir el protocolo que corresponde. Bueno, igual, don Antonio, me gustaría agregar que, bueno, no sé si respecto, por ejemplo, a las figuras como yo señalaba a lo largo del taller, de servicios de apoyo, por ejemplo, para niños con necesidades educativas, se critica mucho la poca idoneidad muchas veces que tiene el tutor o asistente de aula que se le entrega al niño con necesidades educativas especiales. Y eso, ojo, muchas veces también, y lo podrá decir mi compañera la Nati, que el colegio tampoco está obligado ¿cómo se llama?, a otorgarle
bueno, por lo menos en los colegios privados no hay una obligatoriedad de otorgarle al niño con necesidades educativas permanentes, por lo menos, un tutor, un asistente de aula. Y esto justamente llegó a la Corte de Apelaciones de acá, de Arica, en un fallo de recurso, en una acción de recurso de protección. Y en primera instancia nuestra Corte lamentablemente falló denegando justamente la obligación del colegio de otorgar un tutor, un asistente de aula exclusivo para el niño con necesidad educativa, pero afortunadamente sí lo otorgó. Bueno, este fallo se revocó finalmente y la Corte Suprema dijo que efectivamente existía la obligación del colegio de otorgarle servicios de apoyo, que es lo que yo señalé todo el rato, y que en realidad no a través de la figura del cuidador propiamente tal, pero sí los servicios de apoyo a través de un tutor, asistente de aula, ¿cierto? Y el colegio hasta el día de hoy entiendo que está otorgando el tutor. Bueno, eso quería mencionar, don Antonio, porque también ese tema, el de la ausencia del asistente o del apoyo de mi niño en el aula, también los colegios muchas veces se niegan y me gusta, quería señalarlo, pronunciarlo, no sé. Así que, ay, perdón si me alargué un poquito. Bueno, ¿se escucha o se quedó pegado? Sí, se escucha bien. Tenemos una de Aura, en la cual dice: mi hijo durante primero y segundo básico fue ignorado por su profe jefe, tuve diagnóstico TEA en kinder, me dijeron que debía cambiarlo de colegio, la profe no hizo nada por él, ni siquiera sentarlo delante, por lo contrario, lo sentaba en la última fila, y recién este año tiene pie, ahora está en sexto básico. Ya, bueno, lamentablemente, yo la entiendo cualquier cantidad, porque, bueno, yo lo dije en un principio, tengo discapacidad igual y también, no solamente desde el punto de vista teórico, puedo señalar que efectivamente esto, hay decretos y hay ciertos circulares, instrumentos y instructivos y leyes y todo el tema que nos protege, nos ampara, pero lamentablemente sí, efectivamente estamos sujetos muchas veces a voluntades, ¿cierto? Y cuando no las hay, las personas con necesidades especiales, no solo educativas, ¿ya? Me refiero a especial en todo ámbito, educacional, laboral, social, son ignoradas, ¿ya? Muchas veces el no tener ese empoderamiento que te da el conocimiento hace que se vulneren a las personas, ¿cierto? Y bueno, frente a esa situación, claramente hay que, primero que todo, iniciar el protocolo correspondiente ante las autoridades del colegio. Yo me imagino que como colegio tiene que tener un comité de convivencia, ¿cierto? Entiendo a lo mejor que, porque no he entendido, don Antonio, que ahora está en sexto, pero ya subsanó esa situación, ya está superada, o aún así. Él está en sexto básico y se subsanó. Ya. Entonces, muchas veces, lamentablemente, pese a existir todo este cuerpo normativo que tenemos de acceso a la educación, estas vulneraciones se siguen dando por el descriterio. ¿Ya? Y esto no tiene que ver, lamentablemente, con la aplicación del 83 ni la aplicación del 170, no, esto tiene que ver por el descriterio de personas que en realidad se creen muchas veces exentas de toda situación, que van por el mundo lamentablemente, y esto ya no tiene que ver con un tema jurídico ni educacional, tiene que ver con una formación de personas, ¿ya? Y bueno, ahí yo lo lamento harto, pero creo que todas las personas en situación de discapacidad en algún momento nos hemos visto enfrentadas a eso, y creo que eso al final, si lo podemos lograr, y la mamita si tiene la
la capacidad de hacer que su hijo aborde estas situaciones, porque lamentablemente siempre van a ocurrir. Lo óptimo es que no, pero si es que siguen ocurriendo, por ejemplo, el ignorar o cosas así, abordarlas de la mejor forma, darles las herramientas necesarias, y obviamente cuando estas situaciones sobrepasan el límite de la normalidad, actuar y darle las herramientas a su hijo, y en general ella actuar para que su hijo, porque como es chiquito todavía, actuar en las instancias correspondientes, sean judiciales, sean extrajudiciales, pero que estas cosas no pueden seguir pasando, bueno, como yo siempre digo, no pueden seguir pasando en 2020. Así que ojalá que igual todas las personas que hayan visto este taller, que me hayan escuchado, ¿cierto? Y que hayan visto esos pequeños ajustes que hicimos en la diapositiva, pero que son tan importantes, y puedan comprender que las personas en situación de discapacidad pueden trabajar, pueden hablar, pueden interactuar, pueden integrarse, pueden incluirse, y que siempre son un aporte, y es cosa solamente de dar la oportunidad necesaria para conocer o para desarrollarse. Así que, bueno, me alegro mucho, don Antonio, entre paréntesis, que se haya subsanado el problema, pero igual, de todas maneras, en un caso en que se vuelva a repetir, o un caso en el peor de los casos, que se dé nuevamente en otra instancia, tener las herramientas necesarias para justamente concurrir a la superintendencia y coetáneamente hacer las acciones judiciales que corresponden. Bueno, como última pregunta, Anita, es con respecto a ese periodo, esos 2 años que pasan la familia. Bueno, hay un costo emocional, hay costo que, digamos, se arrastra por el tiempo, a pesar de ser subsanado. Bueno, ¿qué pasa con el daño psíquico, moral hacia las familias? No le entendí, no, disculpa, escuché cortar al principio. Solo el principio, ¿qué pasa con estos 2 años, me dijo? Sí, por estos 2 años la familia pasó por un momento difícil, en las cuales, bueno, hay un daño psíquico y hay psicológico, como también hay un daño permanente con respecto a eso. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa con Bueno, qué pasa con el niño también en delante que nosotros recibe todo eso? hablamos, bueno, en delante no sé si se entendió muy bien lo que dije, que muchas veces el seguir el protocolo correspondiente, ¿cierto? Es fundamental, ¿cierto? Nos vamos a las autoridades del colegio para justamente señalar estas situaciones de vulneración. Si ahí no se hace nada, conjuntamente nos podemos ir a la superintendencia, y la superintendencia obviamente va a abrir un proceso, obviamente, de investigación, vamos a mediar y todo el tema con las familias, entre el colegio y la familia, ¿cierto? Pero ojo aquí, yo quiero hacer presente una situación súper importante que se da mucho en la práctica con los niños, con las mamitas, o en general los cuidadores de niños con discapacidad o con necesidades educativas especiales que son vulnerados en el colegio. Callan o acuden a la superintendencia al proceso de mediación, muchas veces celebran y quedan conformes con el proceso de mediación, y esto no debe ser así, ¿cierto? Yo soy de la idea que generalmente quien lo hace una vez lo va a volver a hacer, así que el colegio en general, cuando un colegio vemos que incurre en una falta o en un acto vulneratorio, muy probable que se vuelva a repetir. Ojalá que no, sí, pero hay altas posibilidades que se vuelva a repetir. Entonces, desde este punto de vista, si ir a un proceso de mediación en el que yo manifiesto mi voluntad positiva de mediar con el colegio, ojo, yo ya no puedo tomar otras instancias desde el punto de vista legal, o sea, claramente puedo tomar acciones como la medida de protección a nivel de familia, ¿cierto? O hasta un recurso de protección. Pero en sede civil, para yo perseguir algún tipo de compensación, algún tipo de indemnización por este daño, por ejemplo, que mi hijo tuvo una descompensación y por tanto tuvo un retroceso
en su desarrollo, ¿cierto? Y esto me trajo consecuencias súper negativas y desafortunadamente más gastos y todo el asunto. Para eso yo necesito pasar por el proceso de mediación y que ésta se declare frustrada, ya, para yo perseguir, obviamente, y poder acreditar que la escuela o en general la comunidad educativa incurrió en un delito. Porque, ojo, cuando hablo de delito, estoy refiriéndome a un delito civil, no a un delito penal, porque hay por ahí alguien que mira, pero no es delito. Los delitos no solamente son las figuras o los tipos penales, también hay delitos civiles y los delitos civiles son amplísimos, ¿ya? Y justamente la vulneración, el maltrato, la negligencia o cualquier otro acto que pueda constituir un daño, un perjuicio a una persona puede ser constitutivo de un delito civil o un cuasi delito civil. En este caso sería un cuasi delito civil. Así que para poder resarcir el daño, solo, don Antonio, desde el punto de vista legal, bueno, existe este mecanismo de perseguir por vía judicial una indemnización de perjuicio. Desafortunadamente no existe otro mecanismo. También encontramos el mecanismo que mencionamos a través de la ley 20.609 para frenar algún tipo de vulneración, pero no persigue una indemnización, solamente persigue sancionar mediante multas a los infractores, ¿ya? Entonces, para resarcir propiamente tal, solamente ese proceso. Bueno, y hace poco, en virtud de la ley 2013, se publicó una modificación al Código Penal que viene a tipificar un nuevo delito que se llama sobre maltrato y vulneración a persona, sobre maltrato a persona vulnerable. Y ahí también se contemplan no solo los adultos mayores, por ejemplo, sino que también las personas en situación de discapacidad. Pero ahí ya estamos hablando de un tipo penal, ¿ya? Que también es denunciable, ojo, si mi hijo, la vulneración es mucho más fuerte y constituyen golpes o cosas así, yo también tengo la instancia o sede penal para hacer la denuncia que corresponde, ¿ya? Pero creo que eso, don Antonio, los mecanismos judiciales para poder abordar las vulneraciones, no sé, podríamos tratarlo a lo mejor en un webinar o en un taller o algo por ahí. Muy bien, Anita. Muchas gracias por tu apoyo y aporte para la organización y para todas las familias que hay y profesionales que estén adhiriéndose a eso. Le agradecemos la participación, agradecemos a Anita por su exposición y bueno, vamos a seguir con el tema de educación, quizás en un webinar, como tú dices, en los cuales vamos a hacer un taller interactivo para que las personas también cuenten sus experiencias y los dejamos invitados a todos el próximo jueves 23 de julio para tratar otro tema muy importante que es el de salud. Entonces, ¿qué pasa con nuestros diagnósticos? Bueno, salud principalmente, que es algo que veo que está totalmente abandonado y que vamos a revisar principalmente la modificación y la entrada en vigencia del artículo 5 bis de la ley 20.584. Igual yo, por lo menos, don Antonio, quiero pedir disculpas, igual quizás, no sé si son pertinentes, pero bueno, yo como abogada tiendo a repetir mucho leyes y quizá eso marea un poco, pero desafortunadamente tenemos que conocerlas para poder saber qué se podrá aplicar. Yo, como decía antes, yo no soy profesor en diferencial o psicopedagogo, por tanto no sé la aplicación práctica del decreto 170, por ejemplo, cómo lo maneja la ANAT. O, por ejemplo, no soy enfermera, entonces no puedo hablar de la aplicación directa de la ley 20.584, pero sí lo que podemos señalar y empoderar a la ciudadanía es justamente esto, las atenciones preferenciales a personas en situación de discapacidad, el derecho a acompañamiento, ¿cierto? Ya abordar la Convención de los
de las personas en situación de discapacidad desde el punto de vista de salud y cómo el Estado garantiza el derecho a la salud. Y eso, don Antonio, bueno, como le digo, yo soy mucho de repetir leyes, pero para eso estamos los abogados. Así que los dejamos invitados y gracias, don Antonio, por esta instancia. Yo feliz también de poder compartir los conocimientos. Anita, muchas gracias. Agradecemos a todos por su asistencia. Lo esperamos la próxima semana con el tema que es salud. Y por favor, déjenos sus comentarios para ver lo que podemos mejorar y temas relacionados con educación que faltan para realizar un webinar más adelante. Bueno, don Antonio, antes de irme, por favor, igual si me da un minutillo, quiero agradecer el respeto de la audiencia. Bueno, yo generalmente participo en otros talleres, webinarios a veces, y la gente toda a veces con los micrófonos abiertos, ¿no? Igual a veces no escucha bien, y entonces quiero agradecer eso. Quiero también agradecerle particularmente a la Nati, que me tiró algunos salvavidas en materia de educación, que yo no manejo obviamente, porque, bueno, por la naturaleza obviamente de la profesión, y bueno, ustedes pudieron identificar que Nati es seca en su área, así que gracias Nati, gracias a todos. Eso. Así es. Ok, muchas gracias Anita, gracias a todos por su participación. Pueden dejarnos sus comentarios, temas que a lo mejor no podemos tocar para un próximo webinar que vamos a realizar a través de, bueno, de sus propias necesidades para poder hacer este taller conversatorio. Muchas gracias Anita, muchas gracias Natalia por el apoyo en este taller y los esperamos el próximo jueves con respecto al tema de salud. Chao. Gracias.